con nosotros el abogado de la presidenta Dina Boluarte, el doctor Juan Carlos Portugal. Buenas noches, doctor, y bienvenido al Final del Día. Diana, feliz año, gracias por la invitación. Bueno, usted dice que en este caso del abandono de cargo, supuesto abandono de cargo, que la presidenta se hizo la operación usando sus horas de sueño. ¿A qué hora se operó entonces? ¿Entre qué horas se operó la presidenta? Parece que no se ha entendido bien el mensaje que se dio en la conferencia de prensa en horas de la mañana. La presidenta tuvo una intervención de aproximadamente entre 40 a 50 minutos. Eso fue el tiempo que duró la intervención quirúrgica. Es una intervención bastante neutral, de una cirugía menor, sin ninguna consecuencia. Durante todo el tiempo se hizo uso de la anestesia local, se mantuvo lúcida, presente en tiempo y espacio, pero principalmente hubo una interacción permanente con el médico que estuvo a cargo de la intervención. En todo momento estuvo despierta por la intrascendencia de la intervención. Luego de ello... Bueno, toda intervención con anestesia no es intrascendente, no, doctor. Es que de cara a lo que se ha mal informado y mal educado en los medios de comunicación, en donde en un primer momento se señaló que eran 5 horas, 4 horas, 6 horas, no, la presidenta se operó entre 40 a 50 minutos. ¿A qué hora? Ingresó aproximadamente a las 9 de la noche, minutos más, minutos menos, y la operación terminó antes de las 10 de la noche. Luego descansó, como cualquier ser humano que descansa en ese Pero horario. al día siguiente me imagino que se habrá levantado adolorida, adormecida. Es otra de las... y debo reconocer como recientemente estamos entregando esta información al Ministerio Público, estamos tratando de sincerar el nivel de comunicación. La presidenta fue dada de alta inmediatamente después de la intervención. Por las nulas consecuencias que esta traía, el médico tratante le dio de alta inmediatamente. La presidenta hizo uso de su descanso nocturno, como tienes tú, como tengo yo, como tiene tu personal de producción, y al día siguiente laboró sin ninguna consecuencia, día feriado, acudió a su casa y trabajó sin ningún problema. Pero laboró sin ningún problema. Los ministros que han estado en los consejos de ministros han dicho que la presidenta no ponía la cámara para empezar porque trabajó virtual y que se le escuchaba como una afonía. Eso tampoco es tan exacto. A ver, pero doctor, si a usted le trajinan la nariz, ¿usted va a hablar normal? Sí, claro, no, eso sí es cierto. No es exacto lo primero, lo segundo sí. Claramente, producto de la intervención, tiene una voz digamos, bastante corta en algunos momentos, pero corta o no, no le impide ejercer cognitiva o intelectualmente sus labores como presidenta. En lo que te digo que no es cierto es que a diferencia de las declaraciones testimoniales a nivel del Ministerio Público, en donde los fiscales exigen que se prenda la cámara para evidenciar que todos están presentes, así como en las audiencias judiciales, eso no es cierto en cuanto a las sesiones del Consejo de Ministros. Los ministros desarrollan sus sesiones y protagonizan en diversos momentos intervenciones. Y la única forma de determinar la presencia es a través de las firmas, no a través de una foto, no a través de una imagen, en lo absoluto. Por eso es que esa información acerca de que la presidenta no exhibió su rostro es que no exhibe nadie, ni la presidenta ni nadie en sesiones no presenciales, el rostro en la sesión de Consejo de Ministros. Bueno, es opcional, ¿no? De repente si usted está en una reunión y prende su cámara. No, en la sesión de Consejo de Ministros no se evidencia la presencia de los protagonistas a través de la cámara, sino únicamente a través de las intervenciones y de la firma. Usted ha dicho que van a presentar documentos médicos que validen que efectivamente la presidenta tenía un problema de respiración, por eso se somete a la operación. Pero ¿cómo se explica que un cirujano plástico, el doctor Cavani, haya participado en la operación? Y que todo el mundo, más bien la noticia, haya sido el doctor Cavani, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esto? Es que hubo un especialista vinculado al problema respiratorio que tuvo la presidenta. ¿Hubo un otorrinolaringólogo? Hubo un especialista vinculado. Pero primero, ¿quién operó? ¿El otorrinolaringólogo? Y si nos podría dar el nombre, o el doctor Cavani. Oigan, ese nivel de información específica no puedo dártela por dos razones. Porque levanto sustancialmente la reserva de la investigación que como abogado estoy impedido de hacerlo y es posible que el Ministerio Público o cualquier persona comunique a mi colegio de abogados y me suspendan por entregar información de carácter privado y médico. El doctor Cavani ya ha sido citado a la Comisión de Fiscalización, el nombre del doctor Cavani, el cirujano plástico. Ha sido citado y no ha acudido. Bueno, muy bien, pero se sabe el nombre. ¿Y no le parece a usted que es más importante saber el nombre del otorrinolaringólogo? Lo más importante para este caso es la información exacta. Y la información exacta radica no en que si fue una intervención estética, como se ha hipotéticamente manifestado, o si fue una intervención incluso de carácter de funcionalidad respiratoria. Lo importante es determinar si es que el Ministerio Público va a aprobar y tiene la norma que le exige a la Presidenta de la República el deber de comunicar al Presidente del Congreso o alguna otra autoridad política una situación como esta. Y eso no es así. Hasta el momento no ha habido una sola norma. El Ministerio Público no ha sacado un solo dispositivo, entiéndase, reglamento, directiva, norma o cualquier otra normativa que determine eso. Y es que eso es importante, Diana, porque el delito que se le investiga a la presidenta es el delito de omisión de función. En palabras más sencillas. ¿Y abandono de cargo? En palabras más sencillas. Hay una norma que expresa e imperativamente me exige el deber de comunicar una situación como esta. Y por tanto, como no lo hago, omito algo que la ley me exige hacer. Pero lo particularmente interesante, en clave del caso, de las exigencias del tipo penal de omisión de función, es que no existe ninguna obligación ni ningún deber, por consecuencia no hay omisión. La doctora, la presidenta que ha estado hoy día, ha dado el detalle de
las horas, esto que usted nos está contando, ha presentado los documentos del otorrinolaringólogo. ¿En qué sentido ha ido la declaración de la presidenta? Bueno, la presidenta ha dado información acerca del tiempo de la intervención, de las nulas consecuencias que eso generaba de cara a la función que ella desempeña como presidente de la República. Ha expresamente manifestado que durante ese espacio que supuestamente abandonó el cargo de presidente de la República, ella firmó y participó en 91 normas, entre decretos de urgencia, decretos supremos y leyes ordinarias, que tuvo comunicación frecuente con el Consejo de Ministros, que tuvo comunicación frecuente con el Premier, a tal punto que el propio Alberto Otárola en el Congreso de la República señaló que en ningún momento el gobierno estaba acéfalo, y que en todo momento la presidenta de la República atendió los deberes que le corresponden. Pero lo que dijo Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización fue que él estuvo a cargo de todo. Eso sería una usurpación. Eso lo dijo. Yo estuve a cargo de todo. No. Lo recuerda usted, ¿no? Lo que dijo Alberto Otárola es que tenía comunicación frecuente con el presidente de la República. Pero también dijo que estuvo a cargo de todo. Porque es el Premier, y en nuestro sistema semipresidencialista, la presidenta de la República, si bien es jefe de Estado y jefe de gobierno, gobierna a través del Premier como vocero de su gobierno a través de una planificación ministerial. Entonces, en esa perspectiva de vocería política es que el Premier asumió esa condición en su respuesta. Bueno, el ex Premier Otárola en esta comisión de fiscalización dice, y lo hemos visto en la nota previa a esa entrevista, dice: la señora se hizo una rino y después se corrige y dice que sí, que fue estético. Lo dice Otárola. Entonces Otárola ya declaró ante la Fiscalía. Y parece que se sinceró, como Montalvo se sinceró cuando señaló que no es mi cono, sino otro condominio. Porque Alberto Otárola no dijo eso. Alberto Otárola dijo que en ningún momento la presidenta le comunicó sobre algún tipo de intervención de respiratoria o estética o de cualquier otro. Simplemente Otárola, que tenía un problema de salud y que se iba a presenciar virtualmente una de las sesiones del Consejo. Alberto Otárola no dijo eso ante la Fiscalía. ¿Usted está presente en el testimonio? ¿Usted conoce el testimonio? Ha estado presente un abogado de mi estudio, pero tenemos la carpeta digitalizada y con todas las declaraciones. Y Alberto Otárola jamás dijo lo que dijo ante la Comisión de Fiscalización. Entonces hay una contradicción. No, porque Alberto Otárola señala una versión política ante una comisión política y una versión oficial y real ante la investigación. ¿Ha mentido Otárola entonces? Yo creo que se sinceró un poco más y evaluó su nivel de recuperación mental y finalmente fue al fiscal de la Nación. ¿Cómo su nivel de recuperación mental? ¿Usted quiere decir que Alberto Otárola tenía un problema mental cuando declara ante la Fiscalía? De recuperación de información. Quizás es posible que se haya retrocedido un poco en el tiempo, haya recordado aquellos episodios y haya sincerado su intervención ante el Ministerio. ¿Al doctor Otárola le preguntan en la Fiscalía específicamente por su declaración ante el Congreso? No. Porque es dada esa declaración de Alberto Otárola ante el Congreso, es que la Fiscalía abre la carpeta fiscal, es que los peruanos nos enteramos lo que era un secreto a voces. Sí, claro. ¿No? O sea, se confirma. Entonces, ¿cómo ahora usted dice que Alberto Otárola, usted cree que ha retrocedido en su versión? Yo creo que ha reconocido el nivel de importancia de comunicar los hechos con una reflexión mucho más sincera. Alberto Otárola crea este caso, y a mí me parece que fue una creación absolutamente irregular, porque cuando lo citan a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, se trabaja sobre 4 ejes temáticos, y en ningún momento estaba el 5.º eje temático vinculado a la cirugía o no de la presidenta. Y sin embargo, de forma clandestina y bastante subrepticia se incorpora este tema y se empieza a desarrollar como si hubiese formado parte de la agenda. Y Alberto Otárola ahí manifiesta que la presidenta de la República le comunicó esta intervención. Alberto Otárola ante el Ministerio Público señaló que tenía problemas de salud y que fue comunicado por mi clienta. Usted ha hecho una imputación bien grave sobre Alberto Otárola. Usted dice que Alberto Otárola crea este caso. Sí, por supuesto. Eso es lo que he dicho. ¿Y con Alberto Otárola crearía entonces? Quizás Alberto Otárola fue a la Comisión de Fiscalización por 4 temas puntuales. Dentro de ellos, unas graves imputaciones que una ciudadana de nombre Yaciré le hacía respecto de él en particular. Y resulta que estos temas, que debería haber generado un interés principalmente importante en los miembros de la Comisión y en su presidente, se distraen y empiezan a focalizar el centro de la atención en un tema que no estaba agendado. ¿Pero usted cree que hay algo más? La presidenta de la República. ¿Usted cree que hay algo más importante que la presidenta de la República en una situación política como esta? Yo creo que hay temas mucho más importantes que no tienen absolutamente nada que ver con temas penales de la presidenta. Ahora, el tema de que si se operó, si se hizo una cirugía estética, no tiene nada de malo si se actúa con transparencia. De repente la señora se quiere hacer pues un tema en los ojos, en la nariz. Correcto. Y tiene todo el derecho de hacerlo. Por supuesto, pero con transparencia. ¿Por qué crear novelas? ¿Y por qué no fue transparente a tu juicio la señora presidenta? No, yo le pregunto a usted, ¿por qué no ser transparente? Tan transparente es la presidenta de la República que tuvo que recurrir a un mensaje de la Nación, dirigirse a la fiscal de la Nación y decirle: señora fiscal de la Nación, para evitar desinformaciones e inexactitudes que se están construyendo de forma irresponsable en este caso, la invito a que haga su trabajo y me cite a declarar. ¿Pero por qué no antes? Y la presidenta de la República es citada a declarar, y tan transparente es que entregó información profunda y detallada de su intervención. Lo hace post
lo hace ya como una reacción. Diana, nadie entrega una información al Ministerio Público cuando no te están No investigando. al Ministerio Público, a la ciudadanía. Señores, mañana me someto a una intervención de 40 minutos, no va a pasar nada, Dios mediante, yo estaré informándolos. ¿Por qué no? No tendría un nada crimen malo. sin ley estricta. No No hay tendría nada crimen malo. si no hay una ley exacta, precisa y determinada. Pero la transparencia ante todo, doctor. La presidenta es tan transparente que acudió al Ministerio Público y señaló las horas que Ya, tuvo, muy bien, la hora pero eso fue o menos después. de la hora, pero es que no tenía por qué comunicar porque la Fiscalía no le había abierto una carpeta a la presidenta. Bueno, ahí Inmediatamente discrepamos abierta la totalmente. carpeta es que entrega la información. Muy bien, y como te pero- repito, no hay un deber ni legal, ni convencional, ni constitucional de comunicar una situación menor como esta. Pero, porque por vamos a llegar a la pero- irracionalidad de la logicidad de que si la presidenta tiene algún problema menor como una situación odontológica o una dificultad al caminar Sí, y que requiere un nivel de intervención, va a tener que comunicar sus anestesia, actividades sí, cotidianas. Sí, claro, porque ya la presidenta no tiene vida privada. Pero bueno, Absolutamente vamos, cotidianas. No podemos llegar a esa irracionalidad Vamos a y sobre otro todo tema. cuando no hay omisión. vamos a otro tema, doctor, que implica también transparencia. Es el caso Cofre, el llamado Cofre, que el 15 de enero, es decir, pasado mañana, la presidenta tiene que volver a declarar sobre el tema del cofre, ¿no? Entonces, ¿no cree que llame usted a suspicacia que la suboficial llamada La Sombra, la técnico Ruth Ligarda, la hayan enviado a España así de la noche a la mañana? Esto me imagino que estará incluido en alguna pregunta en el Ministerio Público. Producto del sesgo de la atención selectiva y de la desinformación que hay en este caso. Ruth Ligarda es irrelevante como prueba para el Ministerio Público y te explico por qué. ¿Cómo va a ser irrelevante si es La Sombra? Y porque te explico por qué. Porque para la tesis del Ministerio Público, la Presidenta de la República utilizó el cofre presidencial para trasladar a Vladimir Cerrón. Y en la ida, ella, Ruth Ligarda, no estuvo presente. Ruth Ligarda retorna con la presidenta del condominio a su casa. De manera que es irrelevante. Que viaje, que no viaje, y principalmente, Diana, porque hay algo que es importante. Ella ya declaró. Y lo hizo profundamente entregando detalles respecto al retorno de la presidenta, identificando dónde estuvo, con quién estuvo, a qué hora la recogió, en qué lugar lo recogió, entre personas que ocuparon el cofre. Pero usted- Entonces, es una historia que se ha creado a partir de factores ciertamente de desinformación, pero es importante que la ciudadanía sepa que Ruth Ligarda es probatoriamente irrelevante para el caso y segundo, Pero- que ya declaró, de manera que no estamos protegiendo ninguna información Pero que ya esté usted en la carpeta comprenderá fiscal. que hay una suspicacia natural de la población. Justamente la persona que era La Sombra, la presidenta, la mandan a España. Pero no es la única. También es el exalcalde de Pueblo Libre, el señor Haas, que es trasladado como agregado otra vez a Madrid, a la misma embajada. Allá se va a encontrar Ruth Ligarda y el señor Haas se van a encontrar en Madrid. Y el señor Haas, qué coincidencia, ¿no? Ha sido asesor de quién? De Nicanor Boluarte. Bueno, que si estás insinuando alguna irregularidad, que es el Ministerio Público quien descarte esa irregularidad, pero lo que debería sorprender más a la opinión pública es que se han construido 5 hipótesis y todas ellas han venido descascarándose en el tiempo. Y la última hipótesis fue que el caso se construye porque Montalvo, a través del vocero institucional del Ministerio Público, que es su abogado, dijo que Montalvo, según su abogado, había dicho que mi clienta estuvo en Mykonos y que Montalvo la dejó a mi cliente en Mykonos. Y cuando se hizo la inspección solamente y por exclusividad con el suboficial Montalvo, los culpó a ustedes, Diana, de que era un Nosotros. psicosocial que la prensa había creado A la respecto... prensa en general. Tú eres parte de la A la prensa prensa en nacional. general. Eres parte, integra la Soy prensa periodista. nacional, por tanto, culpa de un psicosocial que los periodistas y la prensa en general habían creado respecto de que él se encontraba en Mykonos. Se sincera, como se sinceró Alberto Tarola, se sincera y dice, uy, me equivoqué, lo siento. Había creado una fábula de imaginación y pero- le pido perdón al Ministerio Público porque no es aquí en donde No es dejé a la aquí, me presidenta. equivoqué, sí. Pero es que no es un Todo tema que hay que todo lo ningunear, hemos Diana, visto. porque casi 3 semanas con título propio se utilizó la declaración del abogado de Montalvo y de Montalvo para poder protagonizar y colocar faroles de atención a este caso. Entonces no hay que reducir o ningunear algo que me parece que es absolutamente importante. ¿Por qué lo hizo? Porque tiempo después reconoció que se equivocó. Pero todo, doctor, usted se dará cuenta que todo sería tan fácil si hubiera transparencia desde el primer día y no estar respondiendo y creando otras historias paralelas. ¿No cree usted que la transparencia es básica, sobre todo en una persona como la Presidenta de la República, debería ser básica y no ser reactiva? ¿De qué forma la presidenta no ha sido transparente en este caso, Diana? Porque siempre pareciera que cuando tiene el agua acá, recién se atreve a decir. Bueno, pero usted me dirá Diana, que no ha sido transparente. Nosotros respetamos los canales oficiales y respetamos las vías y los mecanismos legales como cualquier ciudadano de la República lo haría. Nosotros presentamos en menos de 48 horas toda la información relacionada a la cápsula de seguridad presidencial, al dispositivo de desplazamiento y a las bitácoras en menos de 48 horas. Tan transparentes somos que el Ministerio Público ha construido su caso a partir de la información que nosotros, en esa transparencia, hemos entregado al Ministerio Sí, Público. pues todos son Tan transparentes somos que todo tipo de información que ha llegado a Palacio de Gobierno ha sido respondido en menos de 48 horas. Y tan transparente es la presidenta que ha pedido al Ministerio Público que sea citada para poder esclarecer estos casos, porque, Diana, es importante culminar como se inició. Han habido hasta 5 hipótesis. La presidenta se fue hasta Ica y dejó a Vladimir Cerrón.
Fiscalía retrocedió. Usted sabe cómo nace esa hipótesis, ¿no? Por un audio que se le atribuye a uno de los ministros favoritos de la presidenta Boluarte, al señor Juan José Santibáñez. Ahí nace el caso Cofre, ¿o no se acuerda? El caso Cofre no nace de ese tema. El caso Cofre nace, y disculpa la expresión, de la imaginación popular de que cualquier cosa que pueda ocurrir respecto a la presidenta, cualquier insinuación que se crea respecto a la presidenta, tiene necesariamente que generar una carpeta Bueno, pues, fiscal. pero una voz que se le atribuye a un ministro del Interior diciendo, oye, recogieron a este señor Cerrón Pero en el sur, en el Cofre, hay que prestarle atención, no hay que ningunearlo, como dice usted. Pero no hay que ningunear también el intelecto que tiene el Ministerio Público de poder calificar sus investigaciones. ¿No te parece judicial e irracionalmente que una presidenta de la República quiera clandestina e encubiertamente encubrir a un prófugo de la justicia con cerca de 18 personas, con su cápsula de seguridad presidencial, en el cofre presidencial, Bueno, ¿iba sin pasando seguridad? por una vía pública? Por supuesto que iba con seguridad. Bueno, pero ya yo creo que sabremos más detalles, espero, doctor, pasado mañana, cuando la presidenta vaya al Ministerio Público para declarar sobre el caso Cofre, que ha generado tanta suspicacia y tantas sospechas, ¿no? Y hay que recordar, aunque usted diga que no, que esto surge también en el audio atribuido a Santibáñez. Nosotros no vamos a colaborar con investigaciones que están fuera del plazo, Diana. No vamos a asistir a la declaración del día miércoles por una razón bastante ¿No sencilla. van a asistir? No vamos a asistir. No van a ir. Y te afirmo nuevamente la razón. Porque el Ministerio Público tuvo 90 días iniciales para investigar. 90 días iniciales para poder comunicarnos y ser citados al Ministerio Público. El Ministerio Público, 3 a 4 días después, amplía la investigación como lo amplió en el caso de FICOP. Y tuvo la necesidad de la defensa de recurrir a una audiencia de control de plazo ante el Juez Supremo de Investigación Preparatoria. ¿Y cuál fue el epílogo de esta historia? En que el Juez Supremo de Investigación Preparatoria calificó de negligente esa actuación extemporánea del plazo del Ministerio Público y nos dio la razón. Mutatis mutandi, exactamente ha sucedido eso en este caso. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pasado mañana la presidenta no asiste al Ministerio Público. No podemos convalidar actuaciones que están fuera del plazo. Si es que el Juez Supremo de Investigación Preparatoria resuelta esa audiencia, considera de que el Ministerio Público tiene la posibilidad de declarar extemporáneamente su investigación y no nos da la razón, con gusto estaremos, pero vamos a ser respetuosos cuando nos citan dentro del marco de la ley y no podemos hacerlo cuando nos citan en investigaciones extemporáneas. Muchísimas gracias.